Muy bien, qué hermoso es estar con ustedes estudiando la palabra del Señor juntos. Tanto trabajo y qué rápido se pasa, ¿no? Por lo menos para mí pasó rápido. Disfruto mucho cuando puedo enseñar la palabra del Señor, pero realmente cuando vengo a Paraguay, no sé, al deleite se le agrega un poquito más. No sé si será por el tereré, no sé por qué será, pero creo que debe ser porque tenemos muchos amigos acá, nos sentimos muy cómodos y con mucha libertad he abierto la palabra. Gracias a creo Nico y Mariana han trabajado, no sé, y todos los que están con ellos trabajando para que esto se concrete. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con un breve repaso, solamente algunas menciones. Hemos visto Apocalipsis, un libro que debe ser estudiado por el creyente. El versículo 1 nos dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así como Juan escribe el Evangelio al mundo, las cartas a la familia, el Apocalipsis lo escribe a los siervos. Si tenemos corazón de siervo, si queremos servir al Señor, tenemos que estudiar Apocalipsis, porque ahí Dios el Padre quiso darnos la revelación de Jesucristo para que sepamos las cosas que han de venir y la revelación y la gloria futura de su Hijo. No solo eso, veíamos en el versículo 3 del capítulo 1, que debe ser estudiado porque dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras. Es decir, que son como un tesoro que debemos guardar, y hay una bienaventuranza, dicha, felicidad realmente para aquellos que tengan esa actitud de amor, de cuidado, de respeto hacia la palabra de Dios. También veíamos que el libro tiene un bosquejo muy sencillo que está dado por el mismo libro. En el capítulo 1, versículo 19, se le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. En ese versículo 19, en ese momento del libro, lo que has visto es lo que está antes. Lo único que él ha visto es la visión del Cristo glorificado, utilizando símbolos. Y veíamos también eso, que el libro utiliza mucha simbología, muchos símbolos, pero que hablan de cosas reales, y también utiliza números que normalmente son lo que los números significan. Es decir, cuando habla de 2 testigos es porque son 2, cuando habla de 7 iglesias porque son 7, cuando habla de 144.000 sellados son 144.000. Pero utiliza mucha simbología también para que entendamos, y alguna de ellas está explicada, como veíamos por ejemplo ayer en cuanto a la bestia que tenía las 7 cabezas, qué significan. A veces el libro mismo explica. En el capítulo 1 el Señor se ve como teniendo 7 estrellas en su diestra, y ahí parado en medio de 7 candeleros, y en el último versículo del capítulo 2 explica que son las estrellas que representan los candeleros. Es decir, símbolos que hablan de cosas reales, representan cosas reales. Así que en el capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, las cartas de nuestro Señor a las iglesias, las cosas que son. Cartas a iglesias que existían en el tiempo de Juan, tocando cosas que estaban mal o aprobando cosas que estaban bien, escritas por nuestro Señor a esas iglesias de aquel entonces. Sin embargo, veíamos que al fin de cada carta el Señor dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que tenemos una tremenda responsabilidad de estudiar esas cartas. Es un estudio hermoso, y aplicarlo a nuestras vidas, examinarme qué tiene que ver eso conmigo, qué cosas yo estoy cayendo igual que aquellas iglesias. Veíamos que también representa la historia de la iglesia, siendo la Odisea la característica sobresaliente de los últimos días. La iglesia de los últimos días está preocupada en tener un templo cada vez más lindo, preocupado en todo lo exterior, la actividad, los programas, y piensa que eso le da una riqueza. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: eres desventurado, desnudo, miserable, terrible.
Esa es la característica sobresaliente, pero hablábamos que siempre va a haber iglesias como Filadelfia, con amor por los perdidos, que transponen las puertas de los desafíos de Dios. También hay tristemente iglesias que tienen nombre de que viven, están muertas, como la de Sardis, ¿no? Así que el gran desafío que deja estas cartas a la iglesia del Señor es mirarse en la iglesia de Filadelfia, la iglesia que, aunque tenía poca fuerza, había guardado el nombre del Señor, la palabra del Señor, y se encaminaba a atravesar las puertas, los desafíos que Dios les abría. Al llegar al capítulo 4, nos entramos en la sección profética, el futuro. En el capítulo 4 veíamos un trono del cielo, esa es la palabra clave del capítulo 4. En el capítulo 5 veíamos que el que estaba sentado en el trono tenía en su diestra un rollo, un libro. Y ahí Juan lloraba porque parecía que nadie era digno. El libro que completaba la redención, el plan de Dios de la redención de este mundo, hasta que apareció el Cordero. El Cordero. Le anunciaron que venía un león, él vio el Cordero como inmolado. Y cuando llega el capítulo 6 vemos que el Cordero toma el libro y comienza a abrir los sellos. Al abrir los sellos comienzan a derramarse juicios sobre este mundo. En el capítulo 6, la primera serie de juicios, los sellos. En el capítulo 7 veíamos dos grupos de personas, 144.000 jóvenes judíos sellados, 12.000 de cada tribu, y en la segunda parte del capítulo una multitud de todo tipo de nación. Posiblemente creemos que ellos serán los evangelistas, los 144.000 evangelistas judíos, compartiendo el mensaje del reino en el tiempo de la tribulación, recorriendo el mundo en ese breve lapso. Y el otro grupo convertidos por su ministerio, muchos de ellos pagando con sus propias vidas. Al llegar al capítulo 8 y 9 tenemos la segunda serie de juicios, las trompetas. Y cada una de ellas afectará al mundo, algunos de ellos, muchos juicios que afectarán a la tercera parte del planeta. La cuestión que por los juicios de los sellos y los de las trompetas, vemos media humanidad muriendo. Cerca de 4.000 millones de personas habrán de morir en ese tiempo, algo terrible. Al llegar al capítulo 10, veíamos que a Juan se le hace como un librito. Ayer terminamos con ese pensamiento, ¿recuerdan? Un librito que el ángel le dice, cuando lo comas va a ser dulce en tu boca, pero cuando te llega al vientre, te va a caer pesadísimo, vas a sentirte mal. Y hablamos de que esa es la actitud que como creyentes maduros debemos tener. Sí, el gozo de saber que no veremos nada de eso, pero la carga de pensar en que los perdidos están yendo rumbo a eso, están yendo rumbo al infierno. Al llegar al capítulo 11 veíamos los dos testigos, quizás los primeros que van a predicar el Evangelio del Reino. Algunos piensan que puede ser Moisés y Elías, tal vez no, tal vez sean personas que están en la tierra, humanos, no que vuelven del más allá, sino humanos con el poder que un día tuvieron Moisés y Elías. La cuestión es que ellos harán tremendas señales y anunciarán la pronta venida del Señor. Al llegar al capítulo 12 vemos dos guerras, porque del cielo vemos una guerra entre Miguel y los ángeles contra Satanás y sus demonios, y él es expulsado, Satanás es expulsado, y a partir de ahora va a actuar sobre la tierra, y después vemos a él persiguiendo a la simiente de Judá, de Israel. Cuando llegamos al capítulo 13, ¿se acuerdan? Dos bestias, la primera bestia y el falso profeta, los dos líderes que completan la trinidad satánica. Uno será un líder gentil, un líder político, mientras que el falso profeta establecido en Israel será el líder de esta religión de los últimos tiempos, una religión mundial descrita más adelante como la gran ramera. Estamos entonces, capítulo 13. Capítulo 15, voy a saltear el 14 porque ahí tiene varios anuncios cortitos que no mencionamos. Capítulo 15 nos introduce a la última serie de juicios. En el capítulo 16, las copas, tremendo, algo tremendo. Y vemos aún el último juicio, parece imposible. Caerá un granizo con piedras que pesarán unos 50 kilos. Terrible este tiempo. Y entonces después de ello tenemos 17 y 18, la caída de Babilonia. Algunos piensan que el tiempo del anticristo Babilonia será reconstruida y será el centro del mundo, el centro comercial, político del mundo,
Pero otros creen, y yo adhiero con ellos, de pensar que cuando usa la palabra Babilonia no se está refiriendo a la antigua ciudad donde estuvo Nabucodonosor, sino está refiriéndose al sistema que el anticristo establecerá. Fíjense que Babilonia siempre está relacionada con la rebeldía contra Dios. Babilonia fue edificada muy cerquita de donde siglos anteriores habían querido construir la Torre de Babel. ¿Qué fue la Torre de Babel? El intento de frustrar los planes de Dios. ¿Así que Dios manda diluvio y nos mata? Muy bien, nosotros vamos a hacer una torre bien alta y vamos a ver qué hace. Desafío a Dios, la rebeldía contra Dios. Y eso es Babilonia, un sistema anti-Dios. Y en el capítulo 17 vemos como la parte religiosa del sistema, mostrado como la gran ramera, es destruido por el poder político, cuando el poder político dijo, bueno, ya está. La religión me dio todo lo que yo podía conseguir, ya no puedo sacarle más jugo, ahora la destrozo. No me sirve más. Y en el capítulo 18 veíamos cómo el poder político y económico va a ser destruido por Dios mismo. En el capítulo 19, que recién leíamos, veíamos ya la segunda venida de Cristo y hemos mencionado algo acerca de esto en la Cena del Señor. Así que, a propósito, sin PowerPoint, vamos a charlar un poquito sobre lo que nos resta. Así que abran sus Biblias, estamos en Apocalipsis 19. Vamos a hacer algunas lecturas y vamos a ver que es muy clara el texto de la Escritura. Y como les he dicho más de una vez, estos estudios tendrían que desafiarnos a todos a seguir estudiando la palabra de Dios. Hay buenos comentarios bíblicos, asegúrense, porque hay buenos comentarios bíblicos y hay malos comentarios bíblicos. Entonces, un escritor pretribulacional, premilenial, es recomendable. Pero también no se olviden de algo. Como creyentes tenemos dentro nuestro el Espíritu Santo de Dios y ese es el gran maestro. Entonces dejemos que el Espíritu Santo haga su tarea de enseñanza, abramos nuestras Biblias, oremos al Señor, pidamos que Él nos enseñe y sigamos estudiando lo que hoy vamos a ver rapidito. Así que fíjense, al llegar al versículo 17, el Señor ya ha llegado. Quizás tendríamos que hacer un par de lecturas. La primera en Joel. Fíjense, vamos a ir a ver un poquitito un par de versículos. Joel capítulo 3. Dice, ya estamos pensando en el tema de la segunda venida del Señor. Dice el versículo 2, reuniré a todas las naciones, Joel 3:2, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dios saliendo en defensa de su pueblo. Vamos un poquito más adelante a Zacarías 12, Zacarías 12. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Sobre esto habla también Apocalipsis 1:7. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La casa de David volviendo al Señor. El dolor de aquellos que saben que fueron responsables de su muerte. En el capítulo 14 de Zacarías vemos versículo 2 también. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ayer veíamos que en uno de los juicios el Éufrates se seca para que del oriente llegue la coalición de reyes del oriente hacia Jerusalén. Vemos que el rey del norte vendrán también, del sur, y está también el poder del anticristo. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres
la mitad de la ciudad era en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y dice el versículo 4, y se afirmarán sus pies. Esa escena que veíamos en Apocalipsis 19, el Señor llegando con sus ropas manchadas en sangre, el lugar geográfico donde será visto, será el Monte de los Olivos. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio. Los geólogos dicen que tiene una rajadura ese monte. Un pequeño temblor produciría que esto suceda, exactamente como Zacarías lo ha profetizado, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Sigue el texto, y dice finalmente el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Por eso esto está en perfecta armonía con lo que veíamos en el versículo 16. Aquel que vino como verbo de Dios, ahora vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, el gran triunfador. Pero dice el versículo 17, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Así que en este capítulo 19 tenemos dos cenas. Una está mencionada en el 9, versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Son aquellos que entrarán a la gran celebración del milenio. Pero acá hay otra cena. Fíjense para qué. No es para humanos. Dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos. Es la invitación a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Habrá una gran matanza, muchísimos muertos. Y ahí está una invitación de Dios a las aves del cielo a saciarse. ¿Qué va a pasar con la bestia, con el falso profeta? Todo esto está aclarado. Vi a la bestia, versículo 19, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, el Señor, su ejército formado por los redimidos y los ángeles. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Los dos instrumentos satánicos mencionados en Apocalipsis capítulo 13. El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, ese 666, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que vemos que al producirse la segunda venida del Señor, la bestia, mencionar en los primeros versículos de Apocalipsis 13, el falso profeta, en la segunda parte de Apocalipsis 13, ambos son apresados y directamente arrojados al infierno. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Llegando al capítulo 20, ya nos introducimos en el terreno milenial. Ahora, ustedes saben, hay teólogos que son milenialistas, hay otros que son amilenialistas. Decía algunos que creen que habrá un milenio, un reinado de 1000 años literal. Otros que no creen que va a existir ese reinado. Otros que dicen, no, nosotros estamos ahora en el milenio. Otros que creen que el Señor va a venir después del milenio. Bueno, para aquellos que no creen en el milenio, que sería la corriente, digamos, quizás bastante reconocida en ciertos círculos, es muy difícil para mí coincidir con ellos, simplemente por una razón. Versículo 2, lo ató por 1000 años. Versículo 3, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Versículos 4, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5, hasta que se cumplieron 1000 años.
versículo 6, y reinarán con él 1000 años. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan. Es demasiado 1000 años como para que yo no lo crea que va a haber un milenio. Hay toda una cuestión de interpretación bíblica. Yo creo, y toda la forma en que las profecías se han cumplido, en que lo correcto es tomar la palabra tal cual está, una interpretación literal, tomar las palabras en el sentido gramatical. Y aquí habla de 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Yo no puedo decir que no va a haber un reinado de 1000 años. Ahora tengo que tener una forma de interpretación donde las palabras no importen y donde yo me atrevo a alegorizar para justificar, pero creo que esa no es la interpretación correcta. Así que fíjense, el versículo primero del capítulo 20, había un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Otra de las características del milenio es que por primera vez vamos a ver al diablo encarcelado. El diablo de ninguna forma estará activo en esos 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después, al versículo 4 nos muestra a los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Parece ser que en la tribulación una forma, o quizás la forma que optarán para eliminar a los opositores será la guillotina, porque se habla de decapitados. Son aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Primera resurrección. Es importantísimo estar preparado para la primera resurrección, porque va a haber 2 resurrecciones. Todo hombre y mujer en este mundo va a resucitar. Todo. La cuestión es cuándo y para qué. Si el que resucita en la primera resurrección, esta resurrección es para vida eterna. Podríamos decir que la resurrección para vida eterna se cumple en 2 etapas. Cuando es el arrebatamiento, los santos de la iglesia, los que ya han muerto del Señor en ese momento, son arrebatados, reciben un cuerpo glorificado igual que los que están vivos y se encuentran con el Señor, y los santos de la iglesia resucitan. Cuando el Señor viene en su segunda venida, los santos de la tribulación, mencionados aquí como los decapitados, ellos resucitan. Y también los santos del Antiguo Testamento, aquellos que murieron con la esperanza de ver el cumplimiento de las profecías, de las promesas mesiánicas. Entonces, esto constituye la primera resurrección, la resurrección para vida eterna. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte. Entonces es muy sencillo. La cuestión es nacer 2 veces para morir solo una. El que nace 2 veces muere una vez. El que nace una vez morirá 2 veces. ¿Qué está diciendo, William? No entiendo nada. Bueno, vamos a ser un poco más claro. Estos que han resucitado, ¿por qué han resucitado? Porque nacieron 2 veces. Nacieron una vez físicamente, pero nacieron otra vez espiritualmente. El nuevo nacimiento. Y en consecuencia han resucitado, y la segunda muerte, como dice el versículo 6, no tiene potestad, no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La cuestión es que los 1000 años pasan. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás es soltado por un breve tiempo. Versículo 7. Saldrá a engañar a las naciones. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Después de 1000, fíjense ustedes. Yo no sé cómo es Paraguay.
Pero cuando prende un noticiero en la televisión argentina siempre es lo mismo. La gente reclamando justicia. Justicia, justicia. Justicia lenta, no es justicia. Corrupción. La gente protesta, protesta. 1000 años de un gobierno sin corrupción, un gobierno justo. Todo lo ideal que el hombre podría imaginar estará en ese periodo. Pero cuando después de los 1000 años Satanás es soltado, encuentra a quien le siga. Ahora, algunos de ustedes se están preguntando, ¿de dónde sale esa gente? Dice usted así. Cuando comienza el milenio, de ese milenio, vamos a hablar en unos instantes, participan todos los que han resucitado, en una forma. La iglesia, los santos de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento. Pero hay personas que han sobrevivido a la tribulación. Es decir, pasaron los 7 años, pero no murió toda la humanidad. Hay gente que ha sobrevivido. Algunos no entrarán, porque son los que tienen la marca de la bestia. Pero los que no, entrarán, pero entrarán con un cuerpo tan humano como el mío o el tuyo. La vida en el milenio se extenderá al punto tal que dice que no habrá allí viejo que sus años no cumpla. Y pareciera como que habrá 100 años de gracia. Dice, el pecador de 100 años será maldito. O sea, el pecador de 100 años se le cortará la vida. Y la gente va a decir, qué lástima, tan joven, solamente tenía 100 años. La vida se extenderá. Pero la gente del milenio será tan humana como cualquiera de nosotros. Y entrará al milenio con naturaleza pecaminosa, como tenemos vos y yo. Y tendrán hijos, y nietos y bisnietos, imagínate, conocerán hasta si van a vivir tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de ellos tendrá que hacer su decisión. Entonces, cuando Satanás sale a engañar a las naciones, encontrará una vez más quien prefiera seguir a Satanás. Ahora decir, ¡qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué fracaso! Después de 1000 años, una vez más, el hombre mostrará su fracaso. Su fracaso. Muy triste, muy triste. Así que después de este momento, el diablo, versículo 10, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Fíjense, el tormento es eterno. Satanás es arrojado después de los 1000 años al infierno, pero cuando lo tiran, lo colocan ahí, donde estaba la bestia y el falso profeta. Todavía estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la resurrección para vida, y este es el juicio sobre Satanás y la bestia y el falso profeta. Pero va a haber otra resurrección. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vieron muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron... ¿Ven? Aquí, ¿quiénes son los que resucitan acá? Son los que no han resucitado antes. ¿Quién no ha resucitado antes? Los incrédulos. Los santos de la iglesia resucitaron, o algunos que estaban vivos se van con el Señor sin ver la muerte, en el arrebatamiento. Los santos de antes de la iglesia y de la tribulación resucitan en la segunda venida de Cristo. O sea que en el momento de la segunda venida de Cristo no hay ningún salvo, ningún santo que no haya resucitado. Los que faltan resucitar son aquellos que han muerto en sus pecados. Pero aquí resucitan, después del milenio. Y los libros fueron abiertos, versículo 12, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros fueron abiertos. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte, el sepulcro donde va el cuerpo, y el Hades, donde está la parte espiritual, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Por qué son juzgados por sus obras? Porque los libros son abiertos. Un libro que fue abierto es el libro de la vida, como vemos en el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
El libro de la vida tiene el registro de todos aquellos que han colocado su fe en Cristo, que son salvos. Ahora, esas personas no han resucitado por los redimidos, porque no lo son. Entonces tendrán su juicio, el juicio del gran trono blanco. Cuando se habla de eso, ustedes recuerden, es un juicio para los incrédulos de toda la historia humana. Entonces, se abre el libro de la vida. Ninguno de los nombres de ellos estará ahí. Entonces se abre otro libro, dice las obras. Si alguien rehúsa, si alguien rechaza, si alguien menosprecia la obra de Cristo, dice, yo finalmente no soy tan malo. Los narcotraficantes, los proxenetas, los abusadores, los pedófilos, ellos necesitan la sangre de Cristo. Pero yo no soy tan malo. Quien desprecia la gracia de Dios, el regalo de la salvación, está diciendo, yo por mis obras puedo, yo por mis obras mereceré el cielo. Entonces se abren los libros, y el libro de la vida dice, su nombre no está, vamos a ver las obras. Entonces es un juicio totalmente justo, La persona que rechaza la gracia de Dios es juzgada por sus obras. Y cuando se abre el libro de las obras, todos, invariablemente todos, son condenados. Espero que en este lugar no haya alguien que todavía no tiene arreglado sus cuentas con el Señor. Ojo, miren, es importante el tema, ¿Saben que muchas veces lo que sucede en el instituto bíblico es casi una regla? Cuando el primer mes, antes era un poco más variado, pero hace muchos años que una de las materias con la cual comienza el instituto bíblico es evangelismo. Y el profesor explica cómo evangelizar, que es la forma clara como presentar el evangelio. ¿Saben lo que pasa cada año? 2, 3, 4 alumnos de primer año vienen, se acercan al profesor un recreo y dicen, profe, mire, quiero decirle algo. Yo nací nuevo cristiano. A veces el año pasado un chico dijo, yo soy hijo del pastor, pero cuando escuché lo que es recibir a Cristo, lo que es el evangelio, yo no soy salvo, me ayuda, quiero recibir a Cristo. Estar en la iglesia es buenísimo, estar en la comunión, pero eso no salva. Tener padres, tener una familia, un trasfondo cristiano es una tremenda bendición, pero eso no salva. Salva tu decisión por Cristo. Es importante. Cada uno siempre tiene que estar seguro. Si morimos hoy, sí, me voy al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si uno puede decir, si usted me pregunta a mí, voy a decir, no me acuerdo exactamente el día, pero me acuerdo, año 1957, era un pibe muy chico, pero voy a decir cuántos años, muy chico. Primera campaña evangelística en la ciudad de Buenos Aires, en el estadio Luna Park, 15.000 personas. Un gran predicador que había venido de Canadá, Oswald Smith, predicó el evangelio. Y yo estaba en la iglesia desde que tenía un mes. Y muchas veces, fíjense, aún muchas veces en la escuela dominical había orado recibiendo a Cristo. Había orado. Pero ese día, como nunca, sentí mi condición de pecador. Y cuando el hombre de Dios hizo la invitación, yo le dije a mi mamá, yo quiero pasar al frente. Y era una multitud realmente. Yo era un nene de 7 años. Me tomó de la mano, me dice, yo te llevo. Me acompañó y justo cuando llegaba ahí había una señorita que era de nuestra iglesia, que era consejera, ella me recibió y me aconsejó. Padres cristianos, abuelos misioneros, uno era misionero, el otro era pastor. Aún en la horita feliz, en la escuela dominical, alguna vez había orado, pero lo había entendido, lo había comprendido, pero no era realmente salvo. Importante. Cuando llegamos al capítulo 21, ya entramos en otra etapa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, los cielos serán renovados a una nueva creación muy diferente. Fíjense hoy que 2/3 partes, si uno toma un planiferio, 2/3 partes del mundo son agua, mar, océano.
Pero acá dice, el mar ya no existía más. No sé cómo será la nueva creación de Dios. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Descender. Lo cual nos sugiere algo que antes no estaba allí. Así que termina el milenio, nuevos cielos, nueva tierra, y Juan dice, yo vi la nueva Jerusalén descender del cielo sobre la tierra. Entonces lo que se cree, lo que creo, es que durante el tiempo del milenio, la nueva Jerusalén estará suspendida en el espacio. Vamos a hablar un poquito de la nueva Jerusalén. Es importante, ¿saben por qué? Será nuestro hogar por la eternidad. El Señor le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es la casa que el Señor fue a preparar para nosotros. Pensemos un poquito. El Señor tiene conceptos arquitectónicos totalmente diferentes a los humanos y muestra su omnipotencia aún en esta nueva Jerusalén. Vamos a charlar un poquito, pero más que nada es leer lo que encontramos aquí. Él dice en el versículo 2, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el Espíritu Santo a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Así que la nueva Jerusalén es la desposada, la esposa del Cordero, pero también es una ciudad. Con lo cual nos está diciendo la identificación que hay entre la iglesia y la nueva Jerusalén. Teniendo la gloria del Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verde, jaspe es verde, cristal brillante como si fuera esmeralda. Vamos a tratar de entender. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Ven? 12 puertas, 12 tribus, cada puerta tiene el nombre de una tribu de Israel, lo cual me hace pensar que los santos de Israel que han resucitado en la segunda venida del Señor han de morar ahí también, porque sus nombres, los nombres de las puertas tienen que ver con Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La relación con la iglesia. Las perlas con los nombres de las tribus de Israel. El cimiento, los 12 cimientos, los nombres de los 12 apóstoles. Tanto la iglesia como los santos de Israel han de vivir allí, en la nueva Jerusalén. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, su puerta, su muro. La ciudad se halla establecida en un cuadrado, Su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. O sea, podría ser un cubo perfecto o podría ser una pirámide, cuyos 2 lados son iguales a su altura. Pero acá lo interesante es que al medirla, la distancia es 12.000 estadios. Claro, el estadio no es una medida que usamos nosotros hoy, pero son alrededor de 2.200, 2.300 kilómetros. Así que la Nueva Jerusalén tiene una base cuadrada de, digamos, 2.200 y tantos kilómetros. Así que un cuadrado, cada lado 2.200 kilómetros. Esto hace una superficie cercana a los 5 millones de kilómetros. Para esto es grande, mucho, poco, qué sé yo, ¿no es cierto? Yo me tomé algún trabajito porque me interesaba investigar. Imaginemos, ¿cuántas naciones entrarán en 5 millones de kilómetros cuadrados? Les leo. Francia,
territorio de Francia, España, Suecia, Alemania, Finlandia, Polonia, Italia, Inglaterra, Rumania, Grecia, Bulgaria, Hungría, Portugal, Austria, República Checa, Irlanda, Lituania, Letonia, Eslovaquia, Estonia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Eslovenia, Chipre, Luxemburgo, Malta, Serbia, Albania, Croacia, Bosnia, Bielorrusia. Todo eso, más o menos 5 millones de kilómetros cuadrados. Después me tomé otro trabajo. ¿Cuánta gente vive hoy en esos lugares? Saqué la cuenta, sumé. Hoy, en todos esos países, la población total de todos ellos es 525 millones de personas. O sea que, por parte baja, la Nueva Jerusalén tiene que entrar 525 millones de personas. Ahora, ¿eso será poco o mucho? ¿Alcanzará 525 millones de personas? A mí me parece que no. Si pensamos en los santos de 20 siglos, estamos hablando comenzando con aquellos que escucharon la predicación de Pedro el día de Pentecostés. 525 millones alcanzará, yo creo que no va a alcanzar. Pero hay un detalle que es asombroso y es increíble para nosotros con nuestra mente, con nuestra arquitectura. Porque, fíjense, algunos de ustedes, a ver, tienen presente, ¿cuál es hoy el edificio más alto del mundo? ¿Se acuerdan el nombre? Burj Khalifa. ¿Dónde está? Está en Dubái. ¿Cuánto mide de altura? Mucho. Acá tenemos... Acá... Yo tenía uno y digo, qué bien, qué bárbaro. Acá tengo uno que sabe todo. Parece que estaba preparado por mí. Me dice, Burj Khalifa, en Dubái, ¿cuánto mide? Mucho, me dice. Mide casi 1000 metros, 960 y tantos metros. Parece que iba uno con el metro de abajo, subiendo, cuando estaba llegando para arriba, el viento se lo llevó, así que no sabe muy bien cuántos metros. Bueno, 960 y tantos metros. 1 kilómetro. Ahora, ¿te acordás lo que dijimos? La Nueva Jerusalén es un cubo perfecto. 2200 de cada lado, un cubo o una pirámide, pero 2200 kilómetros para arriba. La Nueva Jerusalén tiene lugar para 2200 Burj Khalifa. Así que quiero decirles, hermanos, prediquemos el Evangelio tranquilo, que hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Dice el versículo 18, el material de su muro era de jaspe, de color verde, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, es decir, un oro resplandeciente por su pureza. Los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, verde, el segundo es zafiro, que es azul, el tercero es ágata, otro tono de verde, el cuarto esmeralda, verde esmeralda, el quinto ónice, color pardo, el sexto cornalina, rojo, el séptimo crisólito, amarillo, el octavo berilo, verde, el noveno topacio, amarillo, el décimo crisopraso, el verde manzana, el undécimo el jacinto, azul, el duodécimo amatista, violeta. ¡Wow! Está bien colorida la cosa, ¿eh? ¡Qué casa hermosa que tendremos! Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro. Y no entiendo, yo no puedo entender esto. ¿Cómo puede ser una ciudad tan grande que tenga una calle? Yo imaginaría que tendría que nacer en un complejo de autopista, ¿no? Pero 2 veces, aunque nosotros hablamos mucho de las calles de oro, realmente 2 veces en el Apocalipsis habla de la calle. Acá en el versículo 21 y en el capítulo 22, versículo 2, en medio de la calle de la ciudad. Es un concepto totalmente diferente. Es una ciudad
ideada por Dios. Qué bárbaro, ¿no? No vi en ella templo. ¿Cómo puede ser? En la Nueva Jerusalén no va a haber templo. Claro, porque no es necesario. Nosotros vamos al templo para acercarnos de alguna forma, aunque no precisamos, digamos, podemos tener comunión con el Señor, pero es bueno congregarnos como familia, como cuerpo de como parte de la Iglesia Universal para adorar al Señor, pero allí no será necesario, no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. Me acuerdo hace varios años estaba en Andalucía, en una iglesia en la ciudad de Linares, enseñando durante una semana, de lunes a viernes, el Apocalipsis. Y estaba explicando todo esto, ¿no? Y de pronto cuando hablé de las medidas de la Nueva Jerusalén, 5 millones de kilómetros cuadrados, suspendida en el espacio durante el milenio, y yo veo que un muchacho le dice a su novia o a su esposa, hablan un rato animados. Yo no quise interrumpir para decir que estaban hablando, porque se hubiese sentido mal. Me di cuenta de que quizás hablaban de lo que yo estaba hablando. Justo mi esposa estaba al lado. Entonces cuando fuimos a casa, yo digo, en un momento cuando yo estaba hablando, hubo una parejita ahí que el muchacho habló, empezó a hablar. Y me dice mi esposa, ¿sí sabe lo que dijo? Él dijo, si es tan grande, entonces todo el mundo va a estar en sombras. Claro, imagínate, vos tenés el sol y tenés una masa de 5 millones de kilómetros cuadrados, lo que está abajo va a estar siempre en penumbras. Pero no ha de ser así. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Otra vez el Cordero, ¿ven? El Cordero, la historia maravillosa del Cordero, la luz de Cristo. Cuando los discípulos del monte de la transfiguración vieron al Señor, vieron que su rostro resplandecía como el sol. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra estarán en su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Toda nación adorando al Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerdan? La caída del hombre hizo que el hombre perdiera el árbol de la vida, porque en el Edén estaba el árbol de la vida. Aquí volverá el árbol de la vida y tendremos acceso al árbol de la vida, pero este es mejor que el del Edén. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¡Ja! Un árbol que da 12 frutos diferentes. Y acá en una forma simbólica está hablando de la abundancia de vida que tendremos en el cielo. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No es que en el milenio nos enfermaría, lo que está hablando de la perfecta salud, el perfecto placer que allí tendremos. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¡Qué honor! En la tribulación, esos 144.000 muchachos judíos recibirán un sello que dirá que son propiedad suya. Y nosotros, en la gloria, tendremos su nombre en nuestras frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. El versículo 6 dice, estas palabras son fieles y verdaderas. No vayas a dudar, es palabra de Dios, fiel y verdadera. Y 3 veces en los versículos que restan encontramos una afirmación del Señor. Versículo 7, he aquí, vengo pronto. Versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve.
3 veces el Señor nos recuerda que viene pronto. El arrebatamiento de la iglesia es un evento inminente. No tiene que suceder nada. Para la segunda venida de Cristo sí, tienen que pasar todas las cosas que Apocalipsis nos muestra que sucederán en los 7 años de la tribulación. Pero el arrebatamiento puede ser ya, ahora. Es un evento inminente. Y hermanos, tenemos que con eso bien grabado en nuestros corazones, que el Señor puede venir hoy. Y quien tiene ese pensamiento se purifica a sí mismo, dice Juan. Si yo pienso que el Señor puede venir hoy, no voy a querer que nada en mi vida esté fuera de lugar. Hablábamos unos días sobre los galardones, ¿no es cierto? Que los galardones se pueden perder. Hay un galardón que cada uno de nosotros puede ganar. Es el galardón de aquellos que aman su venida. Pablo habla de ese galardón en 2 Timoteo capítulo 8. Capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo 4, 8, ya terminando. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada, fíjense, la corona de justicia. Este es el galardón que deberíamos preocuparnos por lo menos de ganar, entre otros, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Ven? Pablo tiene la convicción que ante el tribunal de Cristo él va a recibir por lo menos la corona de justicia. Él habla de otros galardones en otro momento. Pero fíjense, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y está animando a Timoteo y por la guía del Espíritu animándonos a nosotros a vivir, aguardando, amando la venida del Señor, amándola de corazón. En mi época de alumno secundario, escuela secundaria, el día anterior a cada examen difícil amaba la venida del Señor. Eso no es amar la venida del Señor. Eso no es amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor es vivir cada día con la casa en orden, con nuestra vida en orden. Imagínense que yo les invito y les digo, me gustaría que vinieran a visitarme a Monte, tengo un cuarto que puedo ofrecerles para que descansen. Vengan cuando quieran. Ustedes toman literalmente mi invitación, caen ahí sin avisarme, tocan el timbre y cuando tocan el timbre, de pronto empieza a escuchar ruido, de muebles que se mueven, y la aspiradora, y miran por ahí, ven con el plumero y todo. ¿Saben lo que van a decir ustedes? ¿Para qué me invitó si no me estaba esperando? Qué triste que la venida del Señor nos sorprenda de esa forma. El espíritu de la profecía es Jesucristo. Quien está exaltado en el libro del Apocalipsis es Jesucristo. Y Él nos dice, concluyendo la revelación, he aquí, vengo pronto. Debemos estar preparados. Debemos dejar todo lastre, como dice el escritor de los Hebreos, todo peso, el pecado que nos asedia. Tenemos que terminar. Algunos de nosotros hemos conocido al Señor, comenzamos el camino, pero todavía estamos luchando con vicios, con prácticas ocultas, vergonzosas, pero estamos ahí, un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Como a veces haciendo como los chicos, cuando son chiquitos se meten algo en la boca, a veces uno se lo va a traer, ¿qué te dice la boca? Dicen, nada, y esconde abajo de la lengua. Estamos así a veces, saboreando el pecado. Total, es una cosa mía, nadie sabe. Que el Señor hable en nuestros corazones, que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. En las cartas a las 7 iglesias nos muestran cómo el Señor, que es todo amor, sin embargo no tolera ni admite el pecado. Cómo fue duro con iglesias que eran tolerantes ante el pecado. Escribiendo a la Odisea le dice, te vomitaré de mi boca porque sos tibio. El Señor viene pronto, que seamos aprobados ante Él.
que por lo menos recibamos la corona de aquel que vivió una vida santa, pura, limpia, aguardando a su Señor. Que el Señor